Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y hoy queremos subrayar el versículo 18. Nosotros estamos todo el capítulo 27 con el viaje de Pablo hacia Roma. Él había apelado al César y como Festo le había dicho, al César irás. Y luego también cuando se presenta ante el rey Agripa y él hace su defensa, incluso el rey Agripa en el capítulo 26, versículo 32, decía, y Agripa dijo a Festo, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Y ahora con este capítulo 27 que hemos iniciado, encontramos el viaje de Pablo a Roma. Queridos amigos, hoy subrayamos este versículo 18 que nos dice, al día siguiente, mientras éramos fuertemente sacudidos por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Entonces aquí, queridos amigos, estamos siempre siguiendo sobre esta narración muy interesante que está haciendo el autor sagrado sobre la tempestad en el mar y el naufragio. También sería el naufragio posteriormente. Hasta ahora estamos con estos versículos que nos describen una situación bastante difícil por la que está pasando la tripulación, por la que está pasando Pablo principalmente. Desde el versículo 13, cuando comenzó a soplar un ligero viento sur, suponiendo que habían logrado su propósito, levaron anclas navegando por la costa de Creta. Pero poco después, desde la isla, vino un viento huracanado, el llamado Euroaquilón. El barco fue arrastrado y no pudiendo hacer frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva, navegando protegidos por una pequeña isla llamada Cauda. A duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Luego de que lo sujetaron, emplearon sogas para asegurar el barco desde abajo y temiendo encallar en la sirte, aligeraron la carga y así se dejaron llevar. Hasta ahí entonces habíamos concluido anteriormente, ¿verdad? Cada uno de estos versículos. Y cada uno de estos, aunque parecen que nos describen simplemente el accionar de una tripulación o la situación de una embarcación que pasa una tormenta en el mar, sin embargo, tiene un sentido también muy profundo en el sentido teológico para nosotros. El versículo 18, al día siguiente, ya nos presenta al día siguiente, quiere decir que la lucha continúa. Lleva, sino que nuestra vida continúa al día siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Mientras éramos fuertemente sacudidos por la tormenta,
que la tormenta no para con facilidad, ¿verdad? O sea, no es que porque uno se encuentra ahí y bueno, comenzó a pelear aquí, a salvarse ante situaciones bastante difíciles y complicadas, la naturaleza para así nomás, uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces continúa, aquí ya estamos al día siguiente, quiere decir que toda esa noche, todo ese momento estaban en dificultades extremas. Y por lo tanto, mientras éramos fuertemente sacudidos por la tormenta, te explica luego y te dice directamente el autor sagrado. Continúa nuestra situación difícil. Somos sacudidos siempre por la tormenta fuertemente. Y entonces comenzaron a arrojar la carga. Esta es la segunda partecita de este versículo. El hecho de empezar a arrojar la carga. Esto quiere decir que no hay más caso. Tenemos que tomar decisiones. ¿Se acuerdan que incluso anteriormente ya hablamos de el sentido que ya pone algunas cosas para poder sobrevivir? ¿Qué es mucho más importante? ¿Perder una carga o perder toda la embarcación y perder también nuestras vidas? Pablo en el versículo 10 ya había manifestado eso, diciendo a sus compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. Y entonces aquí, ante esta situación, al día siguiente, mientras éramos fuertemente sacudidos por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Esto también es mirar un poco y, como decir, la misma tripulación que está al frente comienza, ¿verdad?, a realizar su tarea. Esta misma tripulación que comienza a decir, bueno, aquí hay que decidir, hay que tirar las cargas, hay que aligerar la embarcación. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí.
fui el que te escupió y tu costado hirió, pensándolo más bien. Yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, pensándolo más bien. También yo estaba allí, yo fui el que te golpeó y de ti se burló, pensándolo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, en este Viernes Santo, hoy el sentido del día es de la entrega total, de la generosidad total de parte de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que muere por nosotros y que se entrega totalmente. La primera lectura que nos habla hoy justamente desde el profeta Isaías nos dice que Él será exaltado después de haber pasado por la cruz, por el dolor. Queridos amigos, este sentido del Viernes Santo es esencial y fundamental. Primero, vamos mirando y entendiendo la entrega de Jesús que va desde el Getsemaní, el sufrimiento, el camino, hasta que es entregado por Pilatos para ser crucificado. Y aquí comienza el camino del Calvario, hoy Viernes Santo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero peañanembo ejina iñande lleva va epa ñande ave yaguereco hamba epa ñande ñañandú hamba epa ñande la yajeshahina upe sheiteko hamba yaguereco ape ñande pope oñecuame ñande upe ñande ñamoiñana ave y peñandereco bepe. Llegar a la resurrección, como dice Isaías hoy, porque Él será exaltado, nos dice esa lectura, es justamente porque ha entendido que por medio del camino del sufrimiento, de la lucha y de la renuncia, vamos a llegar a lo esencial y lo fundamental. Es un camino totalmente necesario, es un camino que no podemos renunciar, es un camino que no podemos dejar de lado. Es un camino por el cual pasamos todos nosotros, la humanidad entera. Y nosotros como cristianos lo entendemos muy bien. Sin la cruz, queridos amigos, sin la muerte en la cruz, a tantas malas cosas, a tantas corrupciones, a tantos pecados, a tantas inmoralidades, no podremos llegar jamás a lo esencial y lo fundamental que es la resurrección. Llegar al cielo, ya eso venían de ayer, donde seremos exaltados también. Pero para eso es tan importante, queridos amigos, que pasemos y entendamos
el camino de la cruz, desde donde vamos a renunciar a todo aquello que es negativo para construir un mundo siempre mejor. Ese mundo que después de haber renunciado al mal, lo vamos a construir con los valores y los principios del Evangelio. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, decíamos, el versículo 18. Aquí subrayamos principalmente y nos damos cuenta que la tormenta, ahí en la de problema, la de tormenta es en la problema y por eso continúa. Y por lo tanto nos obliga a soltar el peso. Hay que hacer opciones. Y en este sentido tenemos que ir optando por nuestra propia vida. A Bella Villa te imagina que no podemos hacer nada. La embarcación debe quedar libre, debe quedar liviana, ligera. Y entonces forma parte de este intenso viaje de Pablo hacia Roma. El barco que está siendo azotado, imposible de continuar con esta tormenta y por lo tanto la tripulación comienza a pensar, a tomar decisiones. Entonces ya hay que liberar, ya es llana, que la embarcación esté bien ligera, bien liviana, tirar por lo tanto carga por la borda para aligerar de esta manera nuestra propia nave y mirar en nuestro objetivo esencial y fundamental. Es sobrevivir. ¿Qué vamos a hacer para que podamos sobrevivir? Este momento tiene una enseñanza profunda, ¿verdad? Para la propia vida del hombre. Recordemos lo que hemos dicho anteriormente en los otros cursos bíblicos. A ver, te cuñandeña mañana te ajoñemombe, uy, nañante, que la tormenta, que la embarcación, que ya no va a llevar anclas y vamos a ver si vamos hasta, gracias a esta isla Cauda, dice, también reflexionamos, es como un sosiego, como un alivio, es como que la tormenta al encontrarse con esta isla, entonces por lo menos le da un sosiego a esta tormenta, no es tan mar adentro. Pero también se dan cuenta que cuando viene una cierta calma o un cierto sosiego, aparecen otros problemas. Decía que podrían encallar también, porque en la historia tenéis puertos, acá tenéis isla, entonces no es que se pueden arriesgar demasiado y largarse demasiado hacia la isla, porque sabemos que al no tener un puerto, o sea, uno construido como para que llegue una embarcación hasta ese lugar, entonces tienen que estar muy atentos, si no pueden encallar, ¿verdad? Puede suceder que la barca vaya ahí, oye, topetabe por alguna roca y sea peor, ¿verdad? Entonces, porque la tormenta es la que está dirigiendo el viento, tienen que comenzar a pensar algo. Y ellos conocen, los marineros, ¿verdad? Tenemos que aligerar, tenemos que alivianar nuestra nave. Todo esto es para pensar y para decir también en nuestra vida cristiana. Vaya bañandilla yapona, vaya bañandilla lleva ya mañata, ya chata en esta situación. ¿Cuáles son algunos de los puntos claves, queridos amigos, en este capítulo 27, versículo 18? Primero, las tormentas siempre revelan realmente lo que importa. Cuando todo parece estar bien, cargamos nosotros con muchas cosas. Y la tormenta en este momento nos encuentra muy cargados y entonces cuando estamos con tantas preocupaciones, tantas culpas, tantas situaciones desordenadas, ya es upeisa, comodidades, apegos, ¿verdad? Entonces, en medio de esta tormenta, también nosotros tenemos que comenzar a pensar. Ahí vienen las decisiones, queridos amigos. Es lo que Dios va hablando en nuestro corazón, en nuestra mente.
de que tenemos que soltarnos. Upeandas y ley fácil paen, porque estamos, y decíamos, apegados a tantas cosas. Tenemos tantas comodidades delante de nosotros que nos cuesta a nosotros despegarnos de estas situaciones. Tirar y aligerar la embarcación significa en la propia vida que para afrontar dificultades, también, queridos amigos, nosotros tenemos que aligerarnos. Algunas veces me llama la atención y me parece que es muy interesante. Hospital me lleva, entonces a Pepe, a Agua Puimí, en la capilla, viene la gente, se acerca, o si no, viene para confesarse. Y justamente algunas de esas personas, ¿verdad?, que vienen ante una situación difícil en que se encuentran por la enfermedad del esposo, de la mamá, del papá, del hijo, en fin, de cualquiera de las situaciones de enfermedad que encontramos y acompañamos, de repente algunos me dicen, "Payañe, confesase en mí, aye aligerase en mí". Interesante es, ante ese peso de la preocupación, ante ese peso, ¿verdad?, de ese dolor que acompaña a alguien que está allí enfermo, y algunos ya están en las últimas, ¿verdad? Quiero aligerarme espiritualmente. Bueno, Haupea originales y enseñan de teológicamente la mañana añas enduro este versículo. Aligerarse de todas aquellas preocupaciones, de todas aquellas cosas que nos están pesando en el corazón y en la vida para poder afrontar mejor nuestras tormentas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Con la esperanza en el corazón que en 3 días resucitará, y con él nosotros. Pero hoy, particularmente hoy, en silencio, está sufriendo, y con él nosotros. No podemos dejar pasar desapercibida la cruz. La cruz es el camino de todos los cristianos, y si hoy la vivimos en oración, acompañando a Jesús, entenderemos su significado, el gran significado liberador que tiene para todos los cristianos. Voltemos a ver a Jesús y digámosle: Señor, yo me quedo hoy aquí contigo. Yo pongo de luto mi corazón, porque tú, gran maestro, mejor amigo, decidiste dar la vida por mí. Te ofrezco mi silencio, te ofrezco mi oración, te ofrezco mi arrepentimiento y te pido que me ayudes a vivir según tu voluntad, que me ayudes a entender que el sufrimiento en la cruz fue para mi salvación, para que entonces yo no lo tome en vano. Señor, estoy contigo a los pies de la cruz. Señor Jesús, te amo, puedes contar conmigo. Yante Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025.
¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Para calmar mi dolor, llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27. Este capítulo 27 nos está hablando del viaje de Pablo hacia Roma, que había apelado al César, y aquí entonces, primero era Festo, ¿verdad?, el que estaba al frente como gobernador, y entonces le deja esa posibilidad que vaya a Roma. Ya que has apelado al César irás. Luego frente a Agripa también, en el capítulo 26, todo el capítulo 26 era la defensa de Pablo ante el rey Agripa y estas otras autoridades que estaban en Cesarea Marítima. Entonces también la misma cosa. Él decía, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Aquí también nosotros vemos, interesante, cuando se apela al César, ella ya le apelamos al César, así que le jota al César. Nosotros nos encontramos en esta tempestad en el mar y el naufragio. El naufragio será posterior. Ahora nos encontramos en este versículo 18 que nos habla de esta tempestad acá, ve y ve. Ellos se sienten ya, dice, con esta tormenta, dificultades tremendas. Ellos habían, en ese momento, dice, sujetaron la embarcación empleando sogas para asegurar el barco desde abajo y temiendo encallar en la Sirte, aligeraron la carga y así se dejaron llevar. Aligeraron la carga. Así al día siguiente, mientras éramos fuertemente sacudidos por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Comenzaron a arrojar la carga. Iba ahí la situación, y esto no paraba, se nota, ya era el día siguiente. Entonces, queridos amigos, a veces el exceso de carga en nuestra propia vida, porque ya tengo ya mañana, en la embarcación de la y cargado sino que nosotros tenemos que mirar nuestra propia vida. Y algunas veces estamos tan cargados de tantas cosas, y esto a nosotros nos impide ciertamente a sobrevivir espiritualmente. Nos impide. Tan cargados, estamos atosigados, presionados por situaciones que no nos dejan respirar. Y ante una tormenta tan grande como esta necesitamos aire, necesitamos espacio. Y entonces, queridos amigos, la enseñanza principalmente en este versículo 18 es que soltar, tirar la carga, no es perder, no es que perdemos. Pues nosotros lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Que estamos perdiendo la carga, que estamos perdiendo eso que es nuestro, que nos pertenece. No. Sin embargo, queridos amigos, soltar esa carga no quiere decir perder, sino que sobre todo significa confiar. Pero ¿confiamos en qué cosa? Confiamos en que podemos seguir peleando, podemos seguir sobreviviendo. Porque ya hay que si no hacemos opciones, si nosotros no nos aligeramos personalmente, interiormente, esto no puede seguir adelante. Apelar asunto bien. Tirar la carga entonces no es rendirse, sino que es confiar que podrían sobrevivir tranquilamente, pero con menos cosas. Podemos sobrevivir nosotros, pero con menos cosas. Aquí queremos aferrarnos a las cargas, aferrarnos a las cosas, pero absolutamente no podemos sobrevivir, porque aquí tenemos cada vez más cosas, ¿verdad? Dale, aligerarlo, muchachos, dale, es la única manera que podamos entonces estar a flote todavía. Así también cuando nosotros estamos soltando algo de nuestra vida que nos pesa, no perdemos, queridos amigos, sino que nos enseña aquí la palabra de Dios que nosotros estamos ganando en todo caso libertad. Libertad en nuestro accionar. Cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros estamos comenzando, ¿verdad?, a caminar, y podemos poner ejemplos en este sentido para poder sentirnos libres, para poder caminar en la vida. ¿Qué es lo que vamos a ir nosotros soltando? Rencores, miedos, falsas seguridades. No me detallaré con mis falsas seguridades. En síntesis, queridos amigos, el soltar nuestras cargas significa también confiar en Dios, que para nosotros es mucho más que suficiente, ¿verdad?
y esto es importante, si nosotros no comenzamos a soltar nuestras cargas, a aligerar nuestra propia vida, quiere decir que ñande daña confiado, soy ñande yarabén. Estamos confiando en nuestros propios bienes. Estamos confiando en aquello que nosotros tenemos y en aquello que nosotros siempre deseamos y deseamos más para nosotros. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Libros en la Biblia que son biografías antiguas de Jesús. El Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque las historias individuales acerca de Jesús y sus enseñanzas le son familiares a mucha gente, estos libros tienen mucho más que ofrecernos cuando los leemos de principio a fin y vemos cómo conectan la historia de Jesús con el relato general de la Biblia. Así que hablemos de cómo leer el Evangelio. Primero que nada, esta palabra Evangelio, ¿qué significa? Bien, significa buenas noticias. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿buenas noticias acerca de qué? Bueno, en el Evangelio de Marcos, Jesús entra en la historia anunciando que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y confíen en estas buenas noticias. Así que las buenas noticias son acerca de la llegada del reino de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Pues esta es la manera de Jesús resumir toda la historia bíblica que conducía hacia él. ¿Toda la historia? Ok, dame la versión corta. Pues la historia comienza con Dios creando un mundo bueno y designando a la humanidad como sus representantes para gobernarlo. Pero luego, los humanos se rebelan una y otra vez, produciendo un mundo de violencia y de muerte. Este es un problema. Pero Dios se había comprometido a hacer que las cosas funcionen. Así que Él elige a Abraham y a su familia para reiniciar el proyecto. Luego, a través de Moisés, Dios trae a la familia a una tierra que era como un huerto de abundancia, de manera tal que Él pudiera restaurar a todas las naciones a través de ellos. Cierto, Israel se vuelve un reino con reyes asombrosos como David. Pero eventualmente Israel también se rebela, lo que los conduce a la destrucción. Pero los profetas de Israel dijeron que Dios no se rendiría. Él vendría personalmente a restaurar a Israel, de manera que su justicia y paz pudieran esparcirse a todas las naciones y a toda la creación. Esta esperanza se llamaba el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús estaba trayendo a Israel. Sí, las buenas noticias de Jesús eran acerca del reino de Dios, de la nueva creación que llegaría para restaurar la humanidad a su función como compañeros de Dios para gobernar el mundo. Es por esto que el Evangelio tiene tantas historias acerca de Jesús, liberando personas de la muerte y de la enfermedad, además de sus enseñanzas acerca de la generosidad hacia los pobres o sobre el perdón y el amor a tus enemigos. Él estaba invitando a la gente a vivir en este nuevo mundo de Dios. Exactamente. Y entonces, este es uno de los objetivos del Evangelio, el mostrar cómo Jesús está trayendo toda la historia bíblica a su cumplimiento. Es por eso que los autores de los Evangelios están constantemente apelando a las escrituras hebreas mientras cuentan la historia de Jesús. Ah, sí, como cuando Jesús nace en Belén. Mateo nos recuerda que esto fue anticipado por el profeta Miqueas. Y él cita directamente a Miqueas. Sí, estas citas directas son muy comunes. Pero más comúnmente, los autores entretejen frases bíblicas en la historia sin decírtelo para que las descubras por ti mismo, como cuando Jesús es bautizado y Dios hace un anuncio desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahora, si te pones a investigar, descubrirás que ese anuncio de Dios une frases procedentes de 3 textos bíblicos que identifican a Jesús como el descendiente real de David, la semilla de Abraham y el siervo que sufriría por los pecados de su pueblo. ¡Wow! Es bien sutil. Así es. Y los evangelios hacen esto en cada página. Cada libro muestra constantemente cómo todas las historias bíblicas acerca de Abraham o de Moisés o de David y todos los profetas en realidad apuntan hacia Jesús. Ahora, ¿por qué 4 relatos diferentes? ¿Uno solo no era suficiente? Bueno,
esta diversidad es a propósito. Cada uno de los 4 autores de los evangelios han moldeado y arreglado sus historias sobre Jesús de una manera diferente y así enfatizar cosas diferentes sobre él. Mateo presenta a Jesús como un Moisés más grande. De esta manera, él agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 bloques como los 5 bloques de la Torá. Lucas resalta cómo Jesús es el siervo real del libro de Isaías, quien trae la luz de Dios a las naciones. Marcos presenta a Jesús como un nuevo inicio de la humanidad, trayendo el misterio de la nueva creación de Dios, introduciéndolo dentro del presente. Y Juan se enfoca en la afirmación de Jesús de ser Yahweh, el Dios de Israel que se ha hecho humano para hacer por nosotros lo que nunca hubiésemos podido hacer nosotros mismos. Estos son bastante diferentes uno de otro, pero todos cuentan básicamente la misma historia. Un hombre de la región de Galilea enseñaba estas buenas noticias, pero luego es crucificado como un criminal. Sí, los 4 libros de los evangelios están mostrando cómo la llegada del reino de Dios a través de Jesús lo llevaría a la cruz donde él sería entronizado como el rey del nuevo mundo de Dios. A Jesús se le ha dado una túnica, una corona y un cetro. Correcto. Y en la medida que Jesús sufre las consecuencias de la rebelión de la humanidad, él está mostrando que el poder del reino de Dios viene a través del amor y el sacrificio. Y cuando él se levanta de entre los muertos, estamos viendo el amanecer de la nueva creación. Así que los autores de los evangelios no solo quieren que sus lectores conozcan acerca de las buenas noticias del reino de Dios, ellos quieren que sus lectores formen parte de ese reino. Sí, el evangelio está diseñado para persuadirnos a confiar y a seguir a Jesús, de tal manera que podamos participar en la nueva creación que él comenzó. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir.
vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos nosotros con este capítulo 27, versículo 18. Y aquí se nos habla directamente de nuestra fe, ¿verdad? Es una fe yahueroviágena. Nos aferramos y decimos, ciertamente nosotros podemos sobrevivir en nuestra vida, pero esa sobrevivencia también lo vamos a hacer ante estas tormentas y dificultades con una confianza. Eso es lo que el autor sagrado hoy nos está queriendo enseñar. Aquí hay que confiar. Esta prueba que tenemos con la tormenta nos está llevando a pensar, nos está llevando a tomar decisiones, y estas decisiones significan para nosotros también un confiar. Entonces es la fe. La fe es la que nos ayuda a nosotros a confiar, porque la palabra fe, el credo, creer, significa que yo puedo lanzarme directamente a una adhesión, porque aguerovía la pecha y cotaina. Confío que liberándome, despojándome, tirando estas cargas, yo voy a poder sobrevivir. Confío en eso porque sé que este es el único camino. Entonces ya aferrar, porque fe significa eso, ¿verdad? Aferrarse a eso que estoy pensando. Aquí mismo nosotros con estos tripulantes, con estos marineros que están peleando, ellos usan todo lo que conocen, no es que son improvisados, son marineros con experiencia, pero también necesitan ellos una fe, comienzan a pensar, tienen que decidir de acuerdo a nuestras experiencias en la vida. Tenemos que comenzar a confiar. ¿En qué vamos a confiar? Vamos a dejar que esto esté cada vez más pesado, vamos a dejar que esto esté cada vez más cargado. O nosotros sabemos, según nuestra experiencia, que la embarcación tiene que estar ahí más bien flotando, o si no, con esa carga tan dura, ¿verdad? Y entonces la tormenta lo lleva de un lugar y lo inclina ya como para hundirlo. Y la experiencia de ellos, esto es una experiencia de vida, una experiencia que implica también fe, porque fe significa eso. Pensamos que esta situación debe ser afrontada de esta manera. ¿Y por qué de esta manera? Y porque tenemos esa experiencia, pegamos la fe. De acuerdo a esa experiencia, de acuerdo a eso que nosotros sabemos, si nosotros realizamos esto, es decir, confiamos en esto, nosotros vamos a poder sobrevivir, vamos a poder pasar este momento difícil. Y bueno, la fe entonces, queridos amigos, no se mide simplemente solo en los días también de calma. Porque parece que nuestra fe, claro, Pepe no ni moía a pruebas y no. O Pepe la ñan de fe, ñan de ya, esa se arrobia, se pea que amó. Hay mucha gente que en su vida cristiana también te dice que tiene mucha fe, se arrobia peñan de ya, que esto y aquello. Pero después, en el momento concreto,
en el momento de tormento, en el momento del sufrimiento, en el momento de la tempestad, entonces ahí nos vemos en figurillas, porque quiere decir que nos cuesta confiar. Parece que nosotros, mientras estamos solamente en la calma, con los momentos de la fe y en los momentos que sopla un viento fuerte y viento en contra de nuestros deseos y de nuestra manera de vivir, ciertamente que confío o no confío en el Señor. Ahora, lo que nosotros tenemos que mirar, por lo tanto, porque siempre cada versículo nos invita a una reflexión también teológica, tendríamos que pensar, ¿verdad?, qué cosas son esas cargas. Primero por ahí tenemos que lleva como una carga que nos impiden también a nosotros avanzar. ¿Cuál es esa carga que no nos deja ligeros de equipaje? Ligeros para poder seguir al Señor, ligeros para poder responder también a lo que el Señor nos está pidiendo en nuestra propia vida. Como pregunta. Pero no termina simplemente diciendo en cuáles son nuestras cargas de las que tenemos que liberarnos, sino que también después tenemos que hacernos la pregunta, ¿será que estoy dispuesto y confío plenamente en Dios para que yo pueda liberarme de estas cargas? Porque la ñandea lleva y nuestras comodidades, nuestras seguridades. Quiere decir que nosotros tenemos que confiar en Dios, es decir, tenemos que confiar en aquello que nos va a ayudar a aligerar y nos va a salvar nos va a llevar hacia la sobrevivencia. Pero ahora entonces tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a eso. Y por último, queridos amigos, tenemos que pensar directamente y decir, ¿cuáles son esas cargas? Hoy, ahora, ¿de qué es lo que tengo que yo aligerarme para que mi embarcación pueda sobrevivir ante las tormentas, las dificultades y los problemas que encontramos diariamente en la vida? Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Que el Señor siempre les bendiga y nos ayude también a discernir y a mirar y a responder estas preguntas. ¿De qué cargas tenemos que liberarnos para poder sobrevivir en nuestro camino cristiano? Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.